El día que perdí mi trabajo, lo último que esperaba era un insulto de la persona que juró amarme en las buenas y en las malas. Mi esposa me miró a los ojos y me dijo, con una frialdad que nunca le había visto, que yo ya no servía como hombre, que sin trabajo era la mitad de una persona. No sé si en ese momento sentí más dolor o más vergüenza. Pero lo que sí sé es que ese insulto fue el catalizador de los cambios más importantes de mi vida, porque lo que vino después ni yo lo hubiera imaginado. Si estás escuchando esta historia, déjame saber en los comentarios de dónde nos escuchas hoy. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque aquí contamos las historias reales que la gente carga en silencio durante años. Mi nombre es Rodrigo. Tengo 38 años, soy de Guadalajara, Jalisco, y por casi una década trabajé como gerente de ventas en una distribuidora de materiales de construcción. Era un trabajo estable, bien pagado, con todas las prestaciones de ley. No era millonario, pero le daba a mi familia una vida cómoda. Casa propia en fraccionamiento, coche del año, vacaciones cada verano en Cancún o Los Cabos. Tenía lo que muchos hombres de mi generación consideran éxito. Me casé con Valeria cuando los dos teníamos 29 años. Nos conocimos en la universidad, novios durante 3 años, casados durante 9. Teníamos una hija, Sofía, que en ese entonces tenía 6 años y era literalmente mi razón para levantarme cada mañana. Todo desde afuera parecía perfecto. Pero el 14 de marzo del año pasado, todo cambió. Ese día, mi jefe me llamó a su oficina a las 11 de la mañana con una cara que nunca le había visto. Me dijo que la empresa estaba pasando por una reestructuración, que habían tomado la difícil decisión de reducir personal y que mi puesto quedaba eliminado. Me dieron un sobre con mi liquidación, me estrecharon la mano y en menos de 40 minutos yo estaba en el estacionamiento con una caja de mis cosas personales y sin saber qué hacer. Manejé a casa en piloto automático. Me repetía a mí mismo que esto no era el fin del mundo, que tenía experiencia, que encontraría algo nuevo. Pero por dentro, la angustia me comía. Tenía crédito hipotecario, un coche a plazos, la colegiatura de Sofía en una escuela privada. Los números me daban vueltas en la cabeza como una pesadilla. Cuando llegué a la casa, eran como las 2 de la tarde. Valeria estaba en la sala con el teléfono. Le conté lo que había pasado con la voz, lo más calmada que pude. Le dije que era algo temporal, que ya estaba pensando en opciones, que íbamos a estar bien. Ella levantó la vista lentamente, me miró, y lo que dijo me dejó paralizado. Rodrigo, siempre supe que no eras de los que aguantan, nunca fuiste de los que se levantan. Llevamos semanas con tensión en la empresa y tú no hiciste nada para asegurar tu posición. ¿Qué clase de hombre deja que lo corran así? Le expliqué que había sido una decisión corporativa, que no era algo personal. Todo es personal, me contestó. Un hombre de verdad no llega a su casa con una caja de cartón. Un hombre de verdad pelea por lo suyo. Esa noche dormimos en silencio absoluto. Yo no dormí. Me quedé mirando el techo pensando que quizás ella tenía razón, que quizás yo había fallado. Eso es lo más cruel de ciertas palabras, que se instalan en tu cabeza y empiezan a sonar con tu propia voz. Los días siguientes fueron peores. Valeria comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos constantemente. Que si el vecino de enfrente acababa de comprarse un carro nuevo, que si el esposo de su amiga Lorena había conseguido un ascenso, que si ella no había estudiado para terminar siendo la única que mantenía el hogar. Yo enviaba currículos, asistía a entrevistas, hacía llamadas, pero nada era suficiente para ella. Un mes después, algo cambió en su comportamiento, y esta vez la señal era diferente. Empecé a notar que Valeria llegaba tarde con más frecuencia. Antes, cuando trabajaba como coordinadora en una agencia de eventos,
Sus horarios eran normales. Pero de repente empezó a quedarse hasta tarde terminando proyectos, a tener el teléfono con pantalla siempre hacia abajo, a reírse bajito mientras escribía mensajes y guardarlo en cuanto yo me acercaba. Al principio me dije que estaba siendo paranoico, que quizás era el estrés, pero hay algo en el instinto humano que reconoce cuando algo no encaja. Un sábado, mientras Valeria bañaba a Sofía, su teléfono quedó sobre la mesita de noche. No soy de los que revisan teléfonos. Nunca lo había hecho en 9 años de matrimonio, pero ese día lo tomé y lo que vi me heló la sangre. Era una conversación con un contacto guardado como Marce Trabajo. Pero los mensajes no eran de trabajo, eran mensajes íntimos, fotos, planes para verse, mensajes que decían cosas como «contigo me siento viva» y «él nunca me entendió como tú». Puse el teléfono en su lugar con las manos temblando. Entré al baño, abrí la llave del lavabo y me eché agua fría en la cara. Sofía reía en la tina de al lado. Esa risa de niña inocente fue lo único que me impidió derrumbarme ahí mismo. No dije nada ese día, ni ese fin de semana. Durante la semana siguiente actué normal, pero por dentro estaba construyendo algo. Tomé capturas de pantalla aquella noche mientras Valeria se quedó dormida. Revisé el historial de ubicación del carro que usaba ella, conectado a mi cuenta de Google, porque yo lo había comprado. Los datos no mentían. Había ido varias veces a un complejo de departamentos en la colonia americana que yo no reconocía. Hablé con mi hermano Ernesto, el único al que le confié lo que estaba pasando. Él me escuchó sin interrumpirme y luego me dijo algo que no olvidaré. Rodrigo, no reacciones desde el dolor, actúa desde la claridad. Tenía razón, así que esperé el momento correcto. Ese momento llegó un miércoles por la noche. Valeria llegó a las 10:30, oliendo diferente, con la historia de que había habido una cena de clientes de último momento. Se sentó en el sofá, con esa indiferencia que ya se había vuelto su modo habitual conmigo. Me senté frente a ella. Le puse el teléfono con las capturas en la pantalla. ¿Quieres explicarme quién es Marce de Trabajo?, le pregunté. Su cara cambió en un segundo. Primero la sorpresa, luego intentó negar. Pero cuando vio que yo tenía más evidencia de lo que ella creía, su actitud se volvió algo que no esperaba, agresiva. ¿Me estás espiando? ¿Y tú me hablas de confianza? Llevas 2 meses en casa sin hacer nada útil. ¿Qué esperabas que pasara? Lo dijo como si mi desempleo fuera la justificación moral de su traición, como si por perder mi trabajo yo me mereciera ser engañado. Ese momento me confirmó algo que quizás no había querido ver en años. Valeria no me amaba. Me necesitaba como figura de estabilidad económica, y cuando esa figura tambaleó, ella ya tenía reemplazos listos. Esa noche le pedí que se fuera a dormir al cuarto de visitas y al día siguiente llamé a un abogado. El proceso legal fue doloroso, especialmente por Sofía, pero fui metódico, paciente y con la cabeza fría. Mi abogado me dijo que tenía un caso sólido, considerando que yo había pagado el enganche de la casa y la mayor parte del crédito hipotecario durante todos esos años. Valeria intentó primero el arrepentimiento. Me mandó mensajes diciendo que había sido un error, que me amaba, que podíamos ir a terapia. Cuando vio que yo no cedía, cambió la estrategia. Amenazas, que iba a hablar con mi familia, que me iba a quitar a Sofía, que iba a destruirme. Ninguna de las 2 estrategias funcionó. Lo que ella no sabía es que, mientras todo eso ocurría, yo también me había estado reconstruyendo.
Sin el peso de mantener una imagen falsa de matrimonio feliz, me enfoqué completamente. A las 6 semanas de iniciar el divorcio, me contrataron como director comercial en una empresa de logística, mejor sueldo que el anterior, mejores prestaciones y un equipo que desde el primer día me recibió con respeto. Me enteré meses después, por una amiga en común, que la relación de Valeria con Marce duró exactamente 2 meses después de que ella salió de nuestra casa. Al parecer, cuando ella dejó de ser la mujer atrapada en un matrimonio gris, el romance perdió todo su atractivo. Hoy, 1 año después, tengo custodia compartida de Sofía, una vida que construí desde cero con mis propias manos y la certeza de que el peor día de mi vida fue también el primero del resto de ella. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Si conoces a alguien que esté pasando por algo similar, comparte este video. A veces, saber que no estamos solos hace toda la diferencia. Lo que Valeria nunca entendió es que un hombre no vale por lo que tiene. Vale por lo que es capaz de construir cuando se lo quitan todo. Y yo, resulta, era capaz de mucho más de lo que ella imaginaba.